Bienvenidos a Reporte Especial, buenas noches. Hoy ponemos la lupa en el colapso del sistema penitenciario dominicano. Más de 25.000 internos sobreviven en condiciones insostenibles. El hacinamiento y la prisión preventiva asfixian un sistema que parece desmoronarse desde adentro. A pesar de las promesas de modernización, cárceles como La Victoria siguen siendo el epicentro de violencia y consumo de drogas. Mientras tanto, más de 4.000 reclusos enfrentan enfermedades graves como hipertensión y VIH sin la atención médica que necesitan. Y en otro tema, el nuevo proyecto de ley que busca reformar la 225-20 sobre residuos sólidos. ¿Será este un avance o un nuevo tropiezo en la gestión de los desechos sólidos? Las cárceles dominicanas son mucho más que espacios de reclusión. Tras sus muros se esconde una realidad que estremece: crímenes a sangre fría, tráfico de drogas, armas, secuestros y un hacinamiento que desafía los límites de lo imaginable. Con 25.987 internos que sobreviven en condiciones insostenibles, el 56.34% de los reclusos están en prisión preventiva, pero expertos aseguran que la cifra real podría superar el 70%, agravando mucho más un sistema judicial que parece colapsar desde adentro. A pesar de las promesas del nuevo modelo penitenciario y de inversiones millonarias como los 8.300 millones de pesos destinados a las barras, la corrupción y el abandono han convertido estas iniciativas en símbolos de fracasos. Centros como La Victoria, que alberga al 19.2% de toda la población penitenciaria, son epicentros de crimen y corrupción, además de consumo de drogas, mientras el proyecto de modernización se detiene en el papel. Motines, peleas a sangre fría, ejecuciones, secuestros y el tráfico de drogas y armas. En las cárceles de República Dominicana estos crímenes son el pan de cada día, mientras la ley parece ser una mera sugerencia. A este panorama se suma competencias de consumo de drogas. La extorsión, el lavado de activos y el abuso de poder son piezas que completan este rompecabezas de caos y desesperanza. La falta de control por parte de las autoridades penitenciarias no solo permite, sino que agrava esta crisis, dejando claro que la rehabilitación de los internos es una meta distante, casi utópica. En 2004 el modelo penitenciario prometió un cambio, un antes y un después, espacios seguros, condiciones dignas y una verdadera oportunidad de rehabilitación. Pero 2 décadas después, los titulares cuentan otra historia. No ha habido avance en este periodo constitucional del 2020 al 2024. El sistema penitenciario en estos momentos se encuentra en una grande crisis profunda de credibilidad, que es uno de los elementos que habíamos logrado. El sistema penitenciario está dividido entre 2 mundos. Por un lado, el viejo modelo, que parece haber quedado atrapado en el tiempo, y por otro, el nuevo, representado por centros promovidos como esperanza de un cambio. Ha fracasado porque, lamentablemente, no se ha entendido, ni se ha aplicado, ni ha habido un plan estratégico, ni un plan operativo que pueda transformar al hombre que comete crímenes y delitos. Aquellas personas en conflicto con la ley penal que resultan condenados, de verdad que no hay un proyecto para acompañarlo. Por lo que en el sistema penitenciario dominicano existe una dualidad regulada por la Ley 113-21, que suena bien en el papel, pero lucha por hacerse realidad en los hechos. Que es una ley que no era la ideal, pero era lo posible. Y 4 años, y lo que va de la nueva gestión presidencial, no han sido capaces de elaborar un reglamento que ponga en ejecución dicha ley, por lo que la crisis se agudiza y se profundiza. Un referente modelo, que es el nuevo modelo, que se inició con el apoyo de
la cooperación española, el PARME, el cual nos mostró que podíamos tener un buen modelo penitenciario. Pero ahora nos sorprende que compiten los dos. Compite el sistema tradicional y el sistema del nuevo modelo, que ya no es nuevo porque comenzó en el 2003, ya tiene ya 2 décadas. En cifras, el panorama es preocupante. Según datos de la Dirección de Servicios Penitenciarios, para julio del 2024, la población penitenciaria alcanzó los 25.987 internos, de los cuales un 97.4% son hombres y un 2.6% mujeres. Ahora mismo hay casi aproximadamente 27.000 privados de libertad. La Procuraduría General de la República, y ellos lo saben, solamente tiene capacidad para 13.000. Y hay 14.000 que duermen en los baños, que hacen fila para dormir. Estos se encuentran distribuidos en 46 centros penitenciarios a nivel nacional, 3 centros de atención de privados de libertad, 24 centros de corrección y rehabilitación y 19 centros de privación de libertad, muchos de los cuales padecen una grave sobrepoblación. Ya todas iban a estar en el nuevo modelo de gestión penitenciaria para evitar los escándalos que hoy se han provocado, al punto de constituir en una vergüenza de que ni siquiera los barrios de la capital hacen la competencia del consumo de droga que se han producido en el sistema penitenciario. Entre los datos más relevantes, el Centro de Privación de Libertad La Victoria alberga 4.991 internos, siendo el recinto con la mayor población del país. Le sigue el CCR 17 Hombres en San Cristóbal, con 2.447 internos, y el CPL de La Vega con 1.919. A continuación se encuentran el CCR 14, que es de Anamuya, en Higüey, con 1.029 internos, y el CPL del Ceibo con 917. Por otro lado, existen centros con una población significativamente menor, como el de Pedernales, con solo 102 internos. El CPL Higüey con 72 y el CCR-M paramilitares con 32 reclusos. Hay un sistema alterno al juicio para que no todo el mundo vaya a juicio, para que no todo el mundo vaya a la cárcel. Pero lamentablemente los pobres todos no tienen arraigo, supuestamente, y no garantizan la presencia de esa persona en el proceso penal. Y lamentablemente son los que están ahí, están los pobres, ahí que está la gran discriminación del sistema. La cárcel de La Victoria lidera el escenario de hacinamiento, albergando a casi 5.000 internos, lo que equivale al 19.2% de la población penitenciaria total. No existe una resolución, una sentencia que envíe a un ser humano a vivir encima de una letrina, encima de heces fecales, encima de orina, en una habitación que cohabiten 30, 40, 50 personas, en una habitación 4x4 que tenga 40 personas. No existe una decisión que condene a una persona a padecer una cárcel en ese sentido. Aquí los derechos humanos no existen en los centros carcelarios en República Dominicana. Yo diría que necesitamos la mesa de coordinación interinstitucional que a la sazón se implementó con el Código Procesal Penal para tocar el tema penitenciario, porque no solamente compete a la Procuraduría General de la República, compete también al Poder Judicial, porque es el que dicta las medidas de coerción, dicta la sentencia, está el juez de ejecución de la pena. Pero también el sistema de salud dominicano, también el sistema de educación dominicano, el Ministerio de Deportes. La Nueva Victoria, también conocida como Las Parras, fue presentada como la solución al hacinamiento extremo en la cárcel de La Victoria. En octubre del 2018, el entonces procurador Jan Rodríguez anunció el plan de humanización del sistema penitenciario, prometiendo 70 obras con una inversión estimada de 8.500 millones de pesos.
Su construcción en la comunidad de Las Parras del municipio de Guerra implicó contratos por 4.688 millones de pesos, firmados con 5 empresas en una licitación de diciembre del 2018, dividida en 5 lotes. Estas mismas empresas, curiosamente, fueron luego vinculadas al caso Medusa, un escándalo de corrupción que llevó a los tribunales al ex procurador Rodríguez y que dejó paralizados los trabajos de este centro desde 2021. Sin embargo, cuando las actuales autoridades asumieron el control, denunciaron graves fallas estructurales, falta de agua y electricidad, entre otros problemas. Que le ha costado, en primer lugar, casi 6.000 a 7.000 millones de pesos a los bolsillos del contribuyente de la sociedad dominicana. Y que ahora hay que invertir más de 3.000 a 4.000 millones para poder recuperar los 7.000 que se han invertido. Y la crisis y las contradicciones en la Procuraduría General de la República, y ellos saben, y si no que me citen o que vamos a un debate para yo decirle que hubo una retaliación política. Pero mira cuál ha sido la ventaja de este nuevo modelo unificado. Y es que la mala práctica que se realizan en el modelo tradicional lo ha absorbido aquel famoso nuevo modelo. Y tenemos un solo modelo. Y ese solo modelo solamente tiene una palabra que se llama desgracia. La necesidad de poner en marcha Las Parras volvió a quedar en evidencia tras el incendio que arrasó con parte de la penitenciaría de La Victoria en marzo del 2024. El desastre dejó más de 10 muertos y decenas de heridos. Según las autoridades, todo comenzó con un cortocircuito. Entonces nosotros nos quedamos en la cresta, digo yo, de la lola del encantamiento, pero necesitamos entender que necesitamos la organización necesaria y la planificación, y claro está, los recursos aterrizados para poder lograr que el sistema penitenciario funcione correctamente. Estos lugares, más que ser espacios de rehabilitación, se han convertido en campos de batalla, donde la supervivencia está en juego. La violencia, la falta de recursos y la sobrepoblación hacen que cualquier intento de control sea insuficiente. El reconocer que se ha hecho un mínimo esfuerzo que ha permitido de que mucha gente que llega analfabeto en materia, ¿verdad?, del conocimiento, y de allí han salido hasta profesional, y eso hay que reconocerlo. Cuando vemos todos esos problemas adentro, entonces no hay, es como un canto a la bandera. La rehabilitación y la resocialización de esas personas es una mentira, porque si son escuelas de miedo y universidades del crimen, como hace un tiempo decíamos, entonces lamentablemente el esfuerzo que se está haciendo de algunos, porque no puedo decir que todo está perdido. Por ejemplo, tenemos la Escuela de Formación Penitenciaria. En enero del 2025, en el Centro de Corrección y Rehabilitación La Isleta, en Moca, al menos 3 internos habrían sufrido sobredosis tras participar en una presunta competencia de consumo de drogas. Una de estas vidas se perdió, dejando al descubierto una vez más el caos que reina tras los muros. Esa competencia que se hizo de quién tenía mayor resistencia a la droga, eso debe avergonzarnos, pero no solamente a nosotros, sino a las autoridades. ¿Por dónde entró esa droga? ¿Por la puerta? ¿Cómo fue que se gestionó esa droga? ¿Por la puerta? ¿Quién no quiso mirar de las autoridades para que eso ocurriera? Las cárceles no solo encierran personas, también guardan historias de corrupción, abandono y promesas rotas. Son en muchos sentidos un reflejo de nuestras fracturas como sociedad. Lo que ha sucedido desde el 2020 al 2024, que, como les decía y les repito, la falta de voluntad política, sumada a los conflictos internos que obtuvo la Procuraduría General de la República, permitió que todo lo que hoy ha pasado hasta el día de hoy esté pasando. No solamente esos 2 casos que usted señala,
Póngale a eso los 40 muertos, póngale a eso la competencia de droga. Necesitamos una visión clara de qué es lo que se necesita, porque no es solamente espacio físico, que es importante, no es solamente las sábanas, las colchonetas, necesitamos también una gestión penitenciaria que esté clara qué es lo que hay que hacer. En 2023 un caso estremeció al país. Fausto Miguel Cruz, condenado por el asesinato del exministro Orlando Jorge Mera, realizó una llamada en vivo a un programa radial nacional. Más de 25 minutos en plena transmisión. De este hecho surgieron preguntas con respuestas. ¿Cómo obtuvo un teléfono? ¿Y quién se lo permitió? Pero no es solo un caso aislado. En La Victoria, en 2022, las autoridades descubrieron una red de cámaras clandestinas instaladas por los mismos internos. Cientos de dispositivos de vigilancia, armas, routers y celulares. Es complejísimo porque debemos de enfrentar a un leviatán. Y el leviatán es el sistema. El leviatán es Procuraduría General de la República. El leviatán es policía. El leviatán es guardias, militares. El leviatán es ir contra el desorden. Desorden este que genera tantos y tantos beneficios a muchas personas ahí dentro, tantos beneficios. Entonces realmente luchamos contra un gigante. Y lo peor, las tragedias humanas que esto permite. En el año 2024, en La Vega, Gregorio Carrasco, conocido como Papito Forever, asesinó a su pareja durante el horario de visitas, un crimen que pasó desapercibido hasta horas después, porque en teoría los sistemas de vigilancia estaban funcionando. Lo que está pasando ahí adentro es que están penetrando personas y que el cacheo o la revisión no es efectiva. Por un lado, podemos decir que no es efectiva, o segundo, de que no se quiere una buena revisión para tener ese mundillo del crimen organizado adentro. Estos casos, aunque impactantes, son solo la punta de un iceberg. Desde las cárceles dominicanas se han planeado crímenes de alto impacto. El sistema no se conforma de que estén tras los barrotes, tras las rejas. No se conforman con ello. Lo tienen en un espacio inadmisible, en condiciones paupérrimas, en condiciones degradantes. Por eso es que el Departamento de Estado de los Estados Unidos, cuando rinde su informe, toca el tema de los derechos humanos y las cárceles en República Dominicana. En un sistema atrapado en el caos, las rejas podrían encerrar cuerpos, pero las mentes y los actos siguen libres. Tras la pausa. Tú puedes entrar por una riña, un pleito entre uno y otro, y donde nunca se habían visto envueltos en un problema. Y en la cárcel en República Dominicana tú sales con una maestría y con una especialización en cualquier tipo de